Jorge, ya está comenzada la sesión, ¿eh? Antonio, Ok, Sí, aquí ya está. comenzamos con la sesión. Ya está grabándose la sesión y comenzamos. muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros. Vamos a empezar tal vez en unos 3 minutos esta presentación para darle tiempo a más gente que puedan entrar y puedan finalmente acompañarnos. Esperamos unos 3 minutos, empezamos a las 4. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos. Bueno, ya estamos viendo que se van conectando más personas. Quizás, Toño, si gustas, damos un par de minutos más. Sí, adelante. Yo creo que podemos entenderlo porque es necesario instalar algunas aplicaciones o alguna configuración, entonces podemos dar un par de minutos o un poquito más para que la gente se vaya conectando. Muy bien, empezamos en un par de minutos. Gracias.
Bueno, pues si gustas, Toño, empecemos. Sí, adelante. Muchísimas gracias a todas las personas que están conectadas el día de hoy en este webinar Business Continuity in COVID Situation, que muy amablemente Prodensa va a estar compartiéndonos el día de hoy. Pues muchísimas gracias a todos los que están conectándose. Vamos poco a poco, digamos, facilitando la conexión a través de Ricardo. Y pues bueno, antes de comenzar me gustaría platicar un poco sobre las reglas. En este término, las preguntas las podrán hacer vía chat directamente para que al final, en la sesión de preguntas y respuestas, Jorge nos pueda ir respondiendo lo que vaya surgiendo a lo largo de toda su presentación. Ahora, quisiera presentarles y hablarles un poco más sobre un orgulloso miembro del clúster que nos ha apoyado enormemente durante los últimos años. Y bueno, pues ellos forman parte del ecosistema aeroespacial en el estado de Querétaro, sobre todo porque han ayudado de una manera muy importante a que este tejido industrial se desarrolle cada vez con más fuerza en los últimos, yo diría, 3, 4 años, ¿no? Y rápidamente yo les puedo comentar que Prodensa es una empresa de servicios profesionales con 35 años de experiencia que ha actuado como un actor y facilitador que apoya a las empresas durante las etapas de su proyecto con análisis de mercado, expansiones, selección de sitios, construcción de soluciones, startups, shelters y consultoría para operaciones en México en temas de recursos humanos, ambiental, seguridad e higiene, administración y finanzas, comercio exterior, relaciones públicas e institucionales, y que ha apoyado en diversos alcances a 700 proyectos de diferentes nacionalidades. Ahora bien, quisiera hablarles un poco sobre Jorge. Yo tengo ya el gusto de conocerte, Jorge, desde hace más o menos, ¿qué será? 3, 4 años. Y les puedo decir que es una persona que tiene más de 20 años de experiencia en la industria de la manufactura y actualmente es consultor estratégico de senior en Grupo Prodensa, con experiencia en estudios de factibilidad, selección de sitios, arranque de operaciones, y que ha desarrollado un conocimiento profundo en diversos campos tales como el desarrollo industrial, los recursos humanos, el cumplimiento de normativa legal, comercio exterior y relaciones gubernamentales para la atracción de inversiones. ¿Cuál es su rol dentro de Prodensa? Básicamente es asesorar a las empresas internacionales en los tópicos de cómo diseñar estrategias que aseguren la competitividad y la continuidad de sus negocios en un ambiente dinámico y de alta incertidumbre. Es ingeniero industrial y de sistemas por el Tecnológico de Monterrey y cuenta con una maestría en ciencias por la Universidad de Lancaster en Inglaterra y varios cursos de posgrado en Estados Unidos. Un tema muy importante que te digo ahora, Jorge, no lo sabía, es que tienes experiencia en el sector público y que fuiste director de promoción de atracción de inversiones del gobierno del estado de Guanajuato. Te doy la palabra, Jorge. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Adelante. Muchas gracias. Gracias, Toño, por tu amable introducción. Bueno, pues muchas gracias también por la presentación de Prodensa. Como saben, bueno, pues somos una empresa de consultoría y servicios a la inversión y pues el día de hoy tenemos la gran oportunidad de poder colaborar, poner nuestro granito de arena con el clúster aeroespacial de Querétaro, finalmente con este webinar que vamos a tratar de hacer pues, más interactivo posible y que finalmente, bueno, pues creo que lo más enriquecedor va a ser la sesión de preguntas y respuestas. Entonces, pues vamos a dar ahorita unos tal vez 30 minutos de mi presentación y después daremos paso a preguntas y respuestas. Esta es la agenda para el día de hoy. Finalmente le llamamos pues, el plan de continuidad de continuidad de negocios bajo el entorno de COVID-19. Finalmente, bueno, platicábamos más temprano, Toño y yo, de cómo es que cómo podríamos hacer un plan de continuidad de negocios bajo una circunstancia especial, y siendo de que el tema de continuidad de negocios o el business continuity, pues es un concepto bastante amplio, es un concepto pues que no se puede elaborar solamente en un día o dos, o sea, realmente hay todo un esfuerzo y vamos a tratar de sentar un poquito las bases y de pues
circunscribir el tema del COVID-19 dentro de un plan más general de continuidad de negocio. Esa es la primera parte. Después vamos a hablar de pues, cuál es el approach que nosotros estamos haciendo específicamente como Prodensa para temas para atacar el tema del COVID. Seguramente ustedes también ya tendrán experiencia, deben estar pues ya bastante preparados, pero bueno, les vamos a compartir nuestro approach. Y finalmente, bueno, pues vamos a platicar un poquito de qué estamos viendo hacia adelante, algunas reflexiones finales y, como les digo, pues empezar ya con el tema de preguntas y respuestas. Muy bien, primero vamos a platicar del qué entendemos nosotros por un plan de continuidad de negocios. Finalmente, bueno, pues nosotros el día de hoy vivimos en un mundo lleno de riesgos, vemos los periódicos todos los días, vemos noticias cada vez más complicadas del tema, sobre todo ahorita en el tema de COVID, pues ¿qué les platico, no? Ustedes ya han visto toda una serie de noticias, siguen chats, siguen webinars como entonces realmente pues el tema, digo, es algo que ha venido a irrumpir nuestras vidas de manera profesional y de manera personal y que de alguna manera, pues si hubiéramos tenido un plan de contingencia, un plan de continuidad de negocio, finalmente pues esto es parte de lo que ya deberíamos estar preparados. Ya les platico un poquito cómo están las cifras en México. Ya estamos hablando pues de oficialmente más de 50,000 casos. Según el método Centinela, probablemente tenemos que multiplicar esta cifra por 8 o por 10 o por 20 para saber finalmente cuál es el dato real. En Querétaro, bueno, de hecho la última cifra del día de hoy estamos hablando de ya de 60 de 60 pues sí, de funciones y que pues desafortunadamente pues estamos ahorita en el mero pico de la pandemia, ¿no? Y bueno, cuando hablamos de riesgo, pues como les decía, todo en la vida es un riesgo, pero finalmente la intención es, bueno, pues no podemos meternos en una burbuja, no podemos meternos en una cúpula de cristal y que nada nos pase. Finalmente, pues tenemos que entender cuáles son los riesgos. Algunos probablemente los tengamos que aceptar. La mayoría pues estamos tratando de evitarlos. Otros pues podemos de alguna manera transferirlos y eventualmente pues tendremos que reducir también estos riesgos, ¿no? Ustedes ven aquí pues qué tipo de riesgos estamos enfrentando nosotros en nuestras empresas. Y bueno, hay riesgos de causa mayor o el force majeure. Y aquí específicamente el tema de las epidemias, pues es algo que ahorita nosotros estamos viendo en este momento con la situación del COVID-19. Pero podemos tener otro tipo de riesgos, ¿no? Riesgos desde, pues, ¿qué pasa si nos quedamos sin agua? ¿Qué pasa si nos quedamos sin gas? ¿Qué pasa si nos quedamos sin electricidad? Pues todo eso también tenemos que tener un plan de contingencia, finalmente, para poder, si es posible, evitarlo. Y si es de qué pasa, bueno, ¿cuál es el plan B o cuál es el plan C? Tenemos obviamente riesgos relacionados con cuestiones de nuestro negocio, del entorno de mercado, temas financieros, de nuestra cadena de suministro, inclusive cuestiones de tecnologías de información. Bueno, pues hoy sin internet, pues ¿qué haríamos, no? Entonces, eso también, pues sí, hay que preguntar qué pasa si un día se nos cae el internet. Y tenemos otros, obviamente, relacionados con temas de seguridad a nivel entorno macro, pero también en el entorno empresarial o inclusive en el entorno personal, que bueno, no podemos tapar el sol con un dedo, sabemos que también estamos en una situación complicada y precisamente pues todo este tipo de planes pues nos permiten poder mitigar estos riesgos. La definición de Business Continuity, pues finalmente pues es un curso de acción que tenemos que nosotros hacer como organización para poder plantearnos una situación inesperada, ¿no? Por ahí nos decía nuestro buen amigo Oscar Alvin de INA,
que bueno, pues si estás tú en un ambiente de negocios, pues esto es estar como meterte a un ruedo a torear un toro, ¿no? Puede ser que tengas habilidades para poderlo torear magistralmente, pero las posibilidades que también te pueda pegar una cornada o te pueda golpear o te pueda herir, pues también existen, ¿no? Entonces, pues ahí pues la idea es tratar de planear y tratar de tomar en cuenta todos esos riesgos para poder finalmente pues disminuir nuestros riesgos, y lo que queremos al final de cuentas pues es de que haya una sustentabilidad de nuestro negocio, es decir, que el negocio pueda continuar a pesar de los pesares. Específicamente en el tema aeroespacial, bueno, pues y quizás no es privativo no solamente el tema aeroespacial, pero pues finalmente tenemos riesgos que están relacionados pues desde el punto de vista del cliente. Ahorita estamos viendo que empresas del ramo aeroespacial, pues porque hay aviones no estaban volando, han bajado órdenes, se han cancelado órdenes, desafortunadamente inclusive líneas completas de producción se están cancelando, ¿no? El famoso el A380 pues está a punto de ser pues cancelado ya definitivamente ese programa, y eso pues finalmente pues nos pega en un ingreso reducido, ¿no? Y aquí finalmente lo más importante, y que creo que muchas empresas han estado haciendo, pues es tratar de preservar sus propios flujos de efectivo, ¿no? De preservar su dinero para poder hacer frente a la contingencia de una mejor manera. Finalmente, bueno, también tenemos esos problemas, se transfieren a nuestras empresas en pues, temas de rotación. La gente puede tener miedo de regresar a trabajar. Obviamente, pues hay un mood pues, quizás más sombrío, y eso se traduce en productividad reducida. Ya platicamos de problemas de cash flow, de que, bueno, pues a lo mejor tienes el pedido y tienes el cliente, pero pues se te está acabando el oxígeno. ¿Qué vas a hacer para poder preservar el poco oxígeno, el poco cash que tengamos? Y bueno, también cómo manejamos el estrés de nuestro personal. Y bueno, pues también del lado de nuestros proveedores, lo mismo, ellos también tendrán problemas de turnover, tendrán problemas de productividad, que eso se traduce pues, en sus capacidades para poder surtirte. Cambios en proveeduría, entonces pues nosotros también como parte de los planes pues es tener alternativas de proveeduría, alternativas de servicios, y bueno pues también estar preparados qué pasa si hay una entrega atrasada, qué pasa. Todo esto finalmente pues viene a hacer una disrupción de nuestras cadenas, y bueno pues ahorita estamos digamos tratando de volver a lo que llamamos ya la nueva normalidad, que bueno pues finalmente pues eso ya, como pensábamos que iba a suceder, pues eso ya no existe. Finalmente, lo que les queremos decir aquí, pues es de que para cada uno de los riesgos que ustedes identifiquen, pues hay que hacer un roadmap, hay que hacer lo que nosotros llamamos el Business Continuity Roadmap, en donde identificando los riesgos, pues bueno, vamos a priorizar primero los riesgos. Finalmente, los riesgos son cosas que se tienen que administrar, hay que priorizar. Hay metodologías, inclusive en sistemas de calidad, para poder priorizar estos riesgos, los famosos análisis de modo y efecto de falla. Es realmente una buena analogía de cómo poder a nivel empresa gestionar este tipo de riesgos, priorizarlos, ver las severidades, ver las probabilidades de ocurrencia, y una vez que los priorices, bueno, pues vamos a definir una estrategia para poder atacar cada uno de los riesgos, para poder mitigarlos, no todos al mismo tiempo, vamos arrancando con los digamos que tengan más severidad. Probablemente hay algunos riesgos que, bueno, hay que identificarlos nada más, pero siempre se van a quedar ahí, y no va a hacer nada. El chiste es de que tú estés consciente de que sí vas a hacer y que no vas a hacer. Y finalmente, bueno, pues tenemos que establecer equipos de respuesta, tenemos que establecer stakeholders, es decir, también dentro de las empresas, pues a quién le afecta, a quién no le afecta, y pues mantener esos planes de contingencia y acción y llevarlos a la práctica, ¿no? Lo que nosotros llamamos stress test. Y esto precisamente es lo que está sucediendo con el tema de COVID. O sea, finalmente
se están identificando riesgos, estamos viendo de que esto pues pone en peligro la continuidad de nuestros negocios. Nosotros estamos definiendo estrategias, estamos poniendo equipos de respuesta, estamos apelando también a los stakeholders o a quien pueda tener una participación en la solución del problema. Y estamos finalmente pues haciendo manuales de contingencia, estamos haciendo planes de implementación, estamos recurriendo a buenas prácticas y los estamos llevando a la práctica, ¿no? Finalmente, ya en la práctica, inclusive yo les diría de que, bueno, pues como en algún momento en temas de ambiental seguridad se hacen pruebas para poder, o los famosos simulacros de evacuación o simulacros de alguna contingencia, bueno, pues tenemos que hacer nosotros ahora que estamos la mayoría rearrancando. Lo ideal es que pudiéramos hacer un simulacro. O sea, ¿qué pasa si de repente se te presenta una persona enferma, pero ya saber qué hacer, ¿no? Porque en el momento que una persona pues puede leer procedimientos, puede leer políticas, puede saberse, pero a la mera hora donde está realmente la situación, ahí es donde es complicado, ¿eh? No es tan, inclusive nosotros de repente también pues batallamos porque pues finalmente somos seres humanos y pues en una situación ya de la vida real, pues reaccionas diferente y si no estás bien preparado, si no estás capacitado, bueno, pues pues puede no ser exitosa ese abordaje. Muy bien. Y bueno, finalmente aquí solamente para comentarles de que pues todos estos planes de contingencia o de business continuity, como decíamos, pues no es algo que se hace de la noche a la mañana. Esto es algo que se tiene que hacer por departamentos, por tipo de riesgo, se tienen que desarrollar matrices de riesgo, tienes que evaluar severidades, tienes que evaluar probabilidades de que ocurra y finalmente puedas tener esta matriz de riesgo para que finalmente los ligues con tus planes de acción y puedas de alguna manera mitigar esos riesgos. Y una vez que los mitigues, pues te vas al siguiente en importancia y así, ¿no? Hasta poder tener algo, minimizar tu riesgo, ¿no? Que eso nunca va a desaparecer, la vida continúa y bueno, finalmente pues esto es algo que tenemos que desarrollar. Aquí solamente comentario, decir, bueno, nosotros tenemos un equipo también de consultoría, encabezado por nuestro director de consultoría que se llama Kurt Smith, que él es un experto en estos temas. Muy bien, vamos a pasar a la segunda parte que es finalmente el approach nuestro de Prudence, o sea, para el tema de COVID, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros a grandes rasgos? ¿Cuáles son las áreas que estamos cuidando para poder finalmente atacar estos temas? Y bueno, pues tenemos preguntas frecuentes que seguramente ustedes también se han hecho. Estamos a punto de relanzar operaciones. Y la primera pregunta, bueno, ¿las medidas sanitarias que estamos implementando serán suficientes? ¿Tenemos los protocolos adecuados? Tenemos, ¿qué vamos a hacer en caso de que haya un caso sospechoso? ¿Qué pasa si de repente se presenta alguien con 39 de temperatura? ¿Cómo lo hacemos? ¿Dónde lo ponemos? ¿Dónde lo transportamos? ¿A qué hospital? Si es de que se pone mal. Todo eso tenemos que definirlo, ¿no? Por otro lado, pues, aunque el gobierno federal ha dicho de que no van a haber inspecciones, digamos, de manera agresiva, aunque en otros estados sí lo subieron, pues finalmente, pues todo mundo, seas esencial, seas no esencial, estamos sujetos a estas inspecciones. Entonces, ¿cómo le hacemos para poder manejar una inspección? Si tocan a la puerta y dicen, oye, vengo de la Secretaría del Trabajo y quiero hacer una inspección, ¿qué vas a hacer? ¿Qué pasa si de repente alguno de tus trabajadores dice, oye, es que en el centro de trabajo donde yo estoy, en la empresa fulanita, yo me siento inseguro, o no están tomando las medidas, o me están forzando a trabajar, o estoy viendo que está trabajando gente y no tiene ninguna protección, o puede ser inventado, puede ser real. Finalmente eso es algo que también nosotros vamos a estar expuestos. Y qué pasa si eventualmente pudiera llegar a tener, llegar a tener conflictos con las personas que digan, no, yo no quiero trabajar, me voy a poner a huelga, voy a hacer una manifestación. Eso, bueno, afortunadamente en Querétaro, pues el clima laboral
pues siempre ha sido bastante positivo, pero bueno, no está siendo el caso en otros lados. Y bueno, pues cuando veas las barbas de tu vecino quemar, pues pon las tuyas a remojar. Hay otras preguntas también, pues están relacionadas a decir, bueno, oye, ¿y la gente sí va a querer venir? Yo sé que todo el mundo estamos desesperados para poder salir, pero seguramente vamos a tener mucho ausentismo. Les tenemos que pagar más a los trabajadores. ¿Qué otro tipo de compensación podemos hacer? ¿Qué están haciendo otras empresas? O yo estoy viendo, oye, yo no soy esencial, pero mi vecino tampoco es esencial, pero él sí está trabajando. ¿Por qué? Pues todo ese tipo de preguntas son las que tenemos que tomar en consideración, y bueno, seguramente todos ustedes han tenido ese tipo de preguntas, ¿no? Y finalmente, bueno, pues esto es a grandes rasgos el approach que nosotros tenemos para la continuidad del negocio en temas de COVID, que básicamente pues lo estoy resumiendo en 4 grandes temas, ¿no? Primero, obviamente tenemos que desarrollar cada empresa su propio manual COVID, obviamente tomando en consideración las recomendaciones del Seguro Social, más las recomendaciones de los gobiernos locales, en este caso el gobierno estatal de Querétaro o los gobiernos municipales, más las buenas prácticas que son un benchmark de otras empresas y que, bueno, finalmente en la industria espacial, pues estamos acostumbrados a utilizar buenas prácticas. La segunda tiene que ver con procesos de planeación, implementación y monitoreo. No es lo mismo, como dije yo, tener el manual o tener el test o tener el guión, y la otra es echarlo a andar y ponerlo en práctica. Eso es finalmente, pues son 2 cosas igual de importantes. La tercera es asegurar buenas prácticas de recursos humanos. Finalmente, la pregunta que el gobierno inclusive va a hacer a los trabajadores es para ver si realmente las medidas de protección están siendo efectivas, es si le van a preguntar al trabajador si el trabajador se está sintiendo más seguro dentro del centro de trabajo o en su casa. Si la respuesta es, oye, yo me siento más seguro en mi centro de trabajo que en mi casa, entonces quiere decir que estamos haciendo un buen trabajo. Pero si no, bueno, pues seguramente van a haber áreas de oportunidad, y obviamente pues el riesgo de que haya una inspección por una denuncia, que eso sí va a suceder, pues eso finalmente pues nos pone en el spotlight. Y complementando estas 3, creemos también que es igual de importante pues tener un plan institucional, una estrategia de relaciones institucionales, y ahorita vamos a platicar, y de social networking, porque finalmente aquí lo que estamos tratando de proteger finalmente es la reputación de tu empresa, que es el asset o el activo más valioso que cualquier empresa puede tener, pues es su propia reputación. Bueno, vamos a empezar con el tema del manual de COVID. No me quisiera extender mucho en estos temas. Ya sabemos quiénes son los players fundamentales a los que hay que tomar en consideración: el Consejo General de Salud a nivel federal, la Secretaría de Salud, la Secretaría del Trabajo, y las secretarías locales también de Salud y del Trabajo a nivel estatal. Esta presentación se las vamos a hacer llegar. Finalmente aquí están las normas mínimas que hay que empezar a tener en consideración. Y lo que les queremos decir pues es, hay que encontrar los gaps. O sea, una vez que tengas tu manual en donde desarrolles pues tu plan de preparación para enfermedades infecciosas y tu plan de respuesta, donde se identifiquen los factores de riesgo ocupacional, obviamente relacionados con el tema de SARS, identificar también los factores no ocupacionales. O sea, no es suficiente todas las medidas que vas a poner de protección dentro de la empresa, medidas sanitizantes, tapetes, sana distancia, transporte, porque también la gente pues en su casa también se puede infectar y puede llevar esas infecciones al lugar de trabajo, ¿no? Entonces también es bien importante identificar esos factores de riesgo no ocupacional. Les puedo contar casos de algunos clientes en los que la esposa de un trabajador que se fue en un transporte fue infectora pues a media planta y tuvimos que cerrar.
finalmente pues son de las cosas que no queremos que sucedan, ¿no? Y tenemos que concientizar a nuestra gente para que eso finalmente pues ahora sí que protégete para que me protejas. Y finalmente, bueno, pues preparar obviamente todas las medidas de prevención, tener en consideración todos los implementos de los equipos de protección personal, materiales de desinfección, etcétera, ¿no? Igual de importante, bueno, pues es, como les decía, desarrollar las políticas y procedimientos para la identificación y aislamiento de las personas enfermas, o sea, desde la detección, desde los cuestionarios que se tienen que hacer a los trabajadores antes de que entren a trabajar. Lo ideal es de que no permitiéramos el acceso a una persona que esté enferma, pero si la detectas ya estando enferma, bueno, pues ¿qué vas a hacer? ¿Con cuánta gente tuvo contacto? Si tuvo contacto en una línea, qué tan separado estaba, si tuvimos barreras físicas para separar. Entonces, finalmente, pues todas las medidas que podamos poner probablemente no sean suficientes. Lo más importante es estar listos para saber qué hacer cuando encontramos estos casos. Y obviamente, bueno, estos controles en el lugar de trabajo, pues inclusive pueden ser controles físicos, cuartos separados, barreras de protección, acrílicos. Hay algunos procesos que por la misma naturaleza es muy difícil separar, pero bueno, pues tenemos que tal vez encontrar una manera creativa para poder cumplir con todos estos procedimientos. Y otra vez, lo que estamos tratando de hacer, pues es proveer un ambiente de seguridad para que los trabajadores digan que se sienten más seguros en su casa, perdón, en el trabajo, que en su casa. Y aquí, bueno, esto finalmente es algo que en estos manuales nosotros lo estamos desarrollando. Aquí nuestro director David Antunes del tema de ambiental, seguridad y higiene, pues es algo que si alguno de ustedes quisiera tener una interacción más adelante, con muchísimo gusto. Ok, bueno, una vez que ya tienes tu manual, pues viene todo el plan de implementación, planeación y monitoreo, en donde ahora sí vamos a meter todos los protocolos para las medidas de sanidad, para el manejo de contingencias, para recibir inspecciones de las autoridades. Esto es bien importante. La gente de seguridad tiene que saber cómo identificar esas inspecciones, si realmente si son de veras o no son de veras. Y si son de veras, bueno, pues la gente tiene que identificarse, a quién sí puedes dejar entrar, a quién no puedes dejar entrar. Entonces, finalmente, todo eso, como les digo, tenemos que tenerlo preparado, ¿no? El tema del cómo tratar a la información personal de los trabajadores es fundamental. O sea, nosotros no podemos, cuando encuentres un caso, se detecte un caso, no se puede decir abiertamente, fue fulanito de tal, fue Jorge Ortega el que se contagió, porque pues eso es una violación a la ley de datos personales. Entonces, eso también tenemos que tener mucho cuidado con el tema con estos temas. Y bueno, finalmente, pues el mensaje pues es que tenemos que estar preparados para todos los escenarios posibles. El nombre del juego en este tema se llama evidencia. Tenemos que crear, o sea, no es suficiente tener las medidas, hay que tener la evidencia de que se están tomando controles de temperatura, todo el cumplimiento de temas de sanitización, de lavado de manos, o sea, todo eso se tiene que hacer y se tiene que registrar, porque eso es evidencia. El día que tengas una inspección, si no tienes esa evidencia, bueno, pues vas a tener problemas, ¿no? Porque puedes decir, no, sí, lo estamos tomando, mira, aquí están las caras. Sí, pero ¿dónde dice que se le tomó a la persona la temperatura, la entrada, el registro? Todo eso es fundamental, ¿no? Y es parte de los procesos y los protocolos. Se tiene que hacer nosotros estamos haciendo un reporteo diario, obviamente buscando áreas de oportunidad, buscando potenciales problemas, pero sobre todo tomar decisiones. Tienes que estar, como dicen los americanos, on top of it. Tenemos que estar reportando y tenemos que estar muy al pendiente porque esto cambia radicalmente. De una hora a otra puede cambiar la situación y bueno, la intención es tenerlo bajo control. Y algo que también es bien importante y que no muchas empresas están tomando en consideración, pues son backups de personal fundamental. No sé si han oído de que, por ejemplo, en empresas grandes, pues el CEO y el equipo directivo no se pueden
no pueden viajar en el mismo avión o no pueden, bueno, básicamente es eso, ¿no? El que el personal clave no puede estar junto ahorita físicamente porque hay un riesgo de contagio. ¿Qué pasa si se contagian los dos? ¿Quién toma decisiones? Entonces tienes que tener ese tipo de precauciones. Tenemos que tener lo que nosotros llamamos sombras, es decir, tu backup. ¿Qué pasa si yo me enfermo? Bueno, ¿quién va a tomar las decisiones? ¿Quién va a seguir al frente? ¿Quién va a estar en el frente de batalla, ¿no? Entonces, eso finalmente son de las cuestiones que no nos ponemos a pensar, pero ya hasta que estás ahí, dices, oye, pues sí es cierto, ¿no? Tenemos que tomar este tipo de medidas. Bueno, voy a decir de que tenemos que tener este plan de suministros de todo el equipo de protección personal, equipos de sanitización, e inclusive ayudas visuales, divisores, etcétera, ¿no? Esto, pues, digo, aquí hay un mercado también interesante, ¿no? Hay muchas empresas que están encontrando un nicho de oportunidad y que, pues, bueno, finalmente van a ser parte de la nueva normalidad. Como ustedes saben, también en los últimos 2 días el gobierno federal emitió un permiso para que las empresas como la industria aeronáutica, la industria del transporte o minería, pues ya se consideren como esencial y que finalmente pues a partir del 1 de junio, que es cuando termina la jornada de sana distancia, vamos a empezar con este modelo de semáforo en donde van a haber colores y dependiendo del estado, del municipio, de la situación, bueno, pues vamos a tener restricciones, ¿no? Y va a ser un tiempo interesante porque pues, van a haber ciudades que van a estar en semáforo rojo y van a haber otras ciudades que pueden estar en verde, ¿no? Entonces, finalmente esto pues es algo que tenemos que tomar mucho en consideración. Ustedes saben también de que ya finalmente a partir del martes, de este martes, ya hay una plataforma para poder, aunque dentro del decreto que se hizo el 14 de mayo, para poder darle viabilidad a la industria aeronáutica, hablaban de autoevaluaciones, pues también hablaban de que se tienen que mandar evidencias al gobierno para que el gobierno te pueda autorizar, ¿no? Entonces, estas autoevaluaciones se tienen que hacer, se hace esencial, no se hace esencial. Finalmente el nombre del juego se llama evidencia. Se tiene que mandar a través del portal del Seguro Social, de la nueva normalidad, y obtener aprobación, ¿no? A las 72 horas, la Secretaría del Seguro Social te va a mandar un correo donde te diga si estás aprobada para poder operar, no, nos falta más información o no, está declinada tu permiso, ¿no? Entonces, finalmente, pues eso es algo que tenemos que tomar también en consideración. Ya a partir de hoy ya empezaron a llegar las primeras aprobaciones. Obviamente, pues hay cuellos de botella, obviamente, pues esto está evolucionando, pero digamos que tendiendo hacia esa nueva normalidad. Y finalmente, bueno, pues todos estos sectores, los esenciales, que algunos pararon, perdón, los no esenciales pararon y que a partir del 18 de mayo, o sea, a partir del lunes pasado, entramos en una fase de preparación para que el 1 de junio venga la operación, ¿no? Y el resto de actividades, bueno, pues el 1 de junio se estima de que las actividades productivas podrían regresar de una manera ordenada, por pasos y por regiones, ¿no? Pues ahorita, digamos que estamos empezando poco a poco. El gran tema o el gran problema es de que pudiera haber un rebrote de contagios más adelante. Entonces, el hecho de que regresemos a la nueva normalidad no quiere decir que vamos a regresar normales. Seguramente la nueva normalidad, como la sabíamos en enero, probablemente podríamos llegar a algo parecido en un par de años, tal vez, ¿no? Y obviamente, pues no vamos a salir igual. No debemos, inclusive, salir igual. Deberíamos salir más fortalecidos. El tercer tema hablamos de práctica de recursos humanos y también, bueno, finalmente, pues lo que tenemos, algunos tips que podemos compartirles aquí
pues es hacer benchmark con las decisiones de otras empresas. Finalmente, pues otra vez estamos hablando de riesgos calculados y pues, es bueno hacer benchmark con otras empresas. La gran pregunta es, bueno, ¿cómo atraemos y retenemos talento durante la contingencia? Desafortunadamente en varios sectores pues va a haber talento que va a estar disponible porque pues van a haber despidos y van a haber recortes, etcétera, y esto finalmente creo que pudiera ser también un área de oportunidad para hacernos de buenos talentos que pueden estar disponibles y bueno, pues con todas las medidas y con toda la, digamos, el apapacho que podemos tener a nuestros trabajadores, pues con eso podemos atraer y retener ese talento. Es importante identificar los liderazgos en el lugar de trabajo. Ustedes saben que en la administración del cambio, bueno, normalmente cuando tú tienes que implementar una medida, y es como una campana de Gauss, tienes el 60% que son, digamos, que no están ni a favor ni en contra, de como gire el viento, ellos se van. Tienes un 20% que son los que pueden estar a favor, que son los que realmente tienes que trabajar, y tienes otro 20% que, pues, digamos, van a ser tus detractores, ¿no? Entonces, ¿cómo identificamos esos liderazgos? ¿Cómo tratamos de trabajar con estos que están en pro de tus iniciativas? Porque si a ellos los convences, vas a convencer al otro 60% y eventualmente el otro 20%, pues, o se adhiere o pudiera salir de la organización, ¿no? El fortalecimiento de la relación con las comunidades locales, también estamos muy en contacto con nuestras comunidades locales. El sentido de pertenencia, el sentido de que las empresas están realmente cuidando a los trabajadores y no los están explotando, va a ser fundamental. Cuando vengan estos rebrotes, bueno, pues va a haber una polémica seguramente muy fuerte en cuanto al rol de la iniciativa privada en promover la salud y bueno, pues tiene que ser la prioridad número uno. Y cómo lo hacemos también para que todos estos programas que estamos implementando en nuestros lugares de trabajo los hagamos extensivos también a los hogares de los trabajadores. Es fundamental, ¿no? De nada nos sirve cuidarnos si en su casa no se cuidan, si en su comunidad no se cuidan. No vamos a regresar a la normalidad. Nosotros, por ejemplo, en Provenza, desde abril tenemos nuestras oficinas cerradas, no vemos, que bueno, son oficinas de servicios, y no vemos que hasta julio probablemente podamos regresar a una actividad reducida, pero no antes, julio. Entonces, bueno, pues eso es parte también de lo que estamos haciendo nosotros para poder cuidar. Finalmente, pues lo que estamos tratando de hacer es de que creemos que la reputación de tu empresa es lo que más importa al día de hoy, ¿no? Y bueno, tenemos gente como Álvaro García, que es nuestro director de recursos humanos, que está pues, muy metido a nivel nacional también en pues, tratar de aportar para la iniciativa privada, pero también colaborando con gobierno. Y por último, en los tips, bueno, hablábamos de un plan de relaciones institucionales. Finalmente, bueno, el primer tip obviamente es, pues, hay que asegurarnos de que no tengamos ninguna falta en el tema de compliance, tanto en compliance de salud, compliance administrativo. Es fundamental, inclusive en temas, pues, hasta fiscales, etcétera, pues tenemos que asegurarnos de que no haya ningún gap. Y una vez que te asegures, pues tenemos que establecer un plan de relaciones institucionales, donde realmente la pregunta es, bueno, ¿por qué tu negocio es bueno para México? ¿Por qué es bueno para Querétaro? ¿Por qué es bueno para tu comunidad? Tenemos que entender quiénes son nuestros aliados, quién puede ser nuestros detractores. Es una realidad de vida que podemos tener aliados detractores. Hay que entender por qué. Y una vez que entendamos eso, pues vamos a educarlos, ¿no? Vamos a educar a todos los actores relevantes dentro de nuestro entorno. Decir, oye, pues este negocio es bueno por esto, por esto, por esto. Nosotros estamos haciendo cosas para la comunidad. Te conviene. Transmitir ese mensaje positivo para finalmente poder mitigar cualquier riesgo de poder tener una huelga o poder tener algún tipo de problema de imagen, ¿no? Finalmente, digo, ustedes saben, sobre todo en frontera, esto es todo un tema. Y huelga decir, bueno, pues la relación con nuestros gobiernos, con el gobierno, sobre todo el estatal y el municipal, es fundamental.
el gobierno del estado en Querétaro pues está haciendo, creo yo, un buen trabajo en tratar de mitigar también pues todas las problemas que estamos teniendo en el tema de COVID. Está tratando de ser facilitador. Es importante ahorita establecer o fortalecer esa relación también con nuestros gobiernos. La segunda parte tiene que ser planear tus comunicaciones. Es importante que haya un equipo de comunicación, un área de comunicación que esté diseñando cuál es el mensaje que quieres mandar a tus medios y no mandarlos por mandarlos. Hay que diseñar tu propia narrativa, tanto para tus aliados como para tus detractores. Y hay que medir cuál es la percepción del empleado. O sea, finalmente tú quieres hacer esto para que la percepción del empleado sea positiva y finalmente pues tengas una relación armoniosa con tu comunidad y con toda la base de los trabajadores. Y finalmente, bueno, nos hablamos de ser una empresa socialmente comprometida, ¿no? Nuestros planes de responsabilidad social, las participaciones activas con las asociaciones, por ejemplo, con el clúster de Querétaro, bueno, pues es fundamental también pues estar presentes. Nosotros como Prodensa, bueno, aquí le estoy poniendo un ejemplo, digo, este webinar pues es un ejemplo también de cómo nosotros estamos viviendo esta parte de relaciones institucionales, cómo estamos haciendo también todo nuestro equipo directivo, pues trabajando de la mano con gobiernos, con asociaciones, para poder proveer esta información y bueno, pues aportar finalmente nuestro granito de arena. Y bueno, ya finalmente, ¿qué vemos más adelante? Bueno, pues vemos, a mí me gusta mucho esta analogía, que realmente vamos a entrar a lo que llamamos low touch economy, la economía de bajo contacto, en donde pues finalmente pues ya no era, el futuro no es lo que solía ser, finalmente pues estamos nuevas variables de distancia social, de precauciones de higiene, de restricciones de viaje, que eso bueno, nos va a impactar a la industria aeronáutica, digamos que estas son dimensiones de primer orden, pero también vamos a tener dimensiones de segundo orden, que son las rojas, ¿no? Que, pues desafortunadamente, bueno, estamos pasando un tema difícil de cuestiones de desempleo, bancarrotas, obviamente pues los nacionalismos a nivel internacional pues, se están exacerbando. Probablemente a mediados del próximo año pues vamos a ver, no, pero a finales de este año vamos a ver un rebrote después de un cierto relajamiento y por eso les digo que no hay que bajar la guardia. Y eventualmente quizás finales del 2000, inicios del 2022 pudiéramos empezar una recuperación al nuevo normal. No lo sabemos, ¿no? Hay escenarios, inclusive, aquí, por ejemplo, aquí Toño me compartió estos escenarios, ¿no? Hay escenarios, pues, que hablan de un cierto rebote y, digamos, de un crecimiento más, un brote más en V, perdón, o puede ser que haya un escenario que es un delayed curve, que es más como una U, y el escenario que nadie quiere, pues es que realmente venga una recesión fuerte, que es más un escenario como una L. Entonces, pero bueno, pues estos son de lo que estamos tratando de dilucidar y obviamente dentro de nuestros planes de business continuity, pues de eso se trata, ¿no? Entendiendo la situación, cómo le hacemos otra vez para mitigar riesgos. Y finalmente, bueno, nuestro mensaje y que siempre terminamos todos nuestros webinars con esto, pues es primero ver la seguridad de nuestra gente, fundamental. Dos, nuestra responsabilidad con las autoridades y con nuestra comunidad. Es fundamental asumir estas responsabilidades. Y tercero, bueno, pues pensar en la sustentabilidad de nuestra compañía y nuestra industria. Como hay pues temas de coyuntura negativos, pues probablemente también vaya a haber oportunidades que tenemos que aprovechar. Y bueno, no quería dejar pasar esto. Obviamente nosotros como Prodensa pues estamos muy preocupados y también tratando de apoyar a las empresas que quizás no tengan todos los recursos o no tengan todo el conocimiento. Hemos desarrollado consultoría, hemos desarrollado inclusive
cuestiones muy prácticas como un manual de seguridad y que, bueno, para la Red Cross de Querétaro pues estamos tratando de hacer una consideración especial, pues con el ánimo pues, de seguir colaborando, ¿no? Pues eso sería hasta el momento. Perdón, me pasé un poquito del tiempo, pero bueno, aquí estamos para preguntas y respuestas. Sí, muchísimas gracias, Jorge, por esta ampliación sobre la importancia de desarrollar un buen plan de Business Continuity Plan. Ahora bien, pues invitamos a las personas que están conectadas en este momento a que puedan escribir sus preguntas, ya sea en la sección diseñada para tal efecto o directamente en el chat. Les invitamos a presentar sus preguntas y adelante. Bien, de todos modos, mientras pues vamos recibiendo las preguntas, a mí me gustaría preguntarte, y es una de las cosas que comentamos hoy más temprano, Jorge. Un buen Business Continuity Plan no se realiza de la noche a la mañana. ¿Qué nivel de profundidad y cuánto tiempo, entendiendo el nivel de complejidad, pero sabemos que un buen Business Continuity Plan requiere de un esfuerzo integral dentro de las empresas? Sí, Toño, gracias. Es correcto. La verdad es que un buen Business Continuity Plan, pues no es algo que se tiene que tomar a la ligera, no es algo que en una tarde lo puedes hacer. Realmente, y déjeme, tal vez me pueda regresar un poquito a los tipos de riesgos, pues yo creo que la respuesta está, pues ahora sí que en función a la paranoia de cada empresa, ¿no? Finalmente, pues hay todos estos riesgos que tenemos que atender, temas de fuerza mayor, temas legales, temas de seguridad, temas de negocio propiamente dicho, inclusive temas pues, de suministros. Yo te diría que un plan de implementación bien hecho, pues probablemente te lleve un mes, un equipo que esté trabajando, digamos, y dedicando la mayor parte del tiempo a hacer esto. Y bueno, una vez que los tienes, a lo mejor la primera vez es lo más complicado, pero una vez que los tienes, pues hay que irlos actualizando y hay que irlos complementando, pero yo te diría que a lo mejor un equipo lo puede hacer en un mes y obviamente pues la intención pues es detectar cuáles son los más relevantes, priorizarlos y una vez que los priorizas, pues empezar a hacer planes de acción para poder mitigar, para poder evaluar otra vez el riesgo, o el indicador o el index que quieras tener para poder trabajar tu propio plan y poder mitigar riesgo hasta que tengas un plan o una situación en la que tú te sientas pues cómodo, ¿no? Muchísimas gracias. Roberto Acevedo tiene una pregunta. Adelante, Roberto. Bueno, no sé si puede hablar Roberto. Hola, buenas tardes. Sí, bueno, primero gracias por tu participación. Gracias, Roberto. Sí, otra vez se puso en silencio. A ver, ya, ¿ya está? Ok, gracias. Sí, ¿te apoyaste en la normativa ISO 22301 que es de continuidad en el negocio? Sí, ese es es un buen parámetro. Obviamente, Okay. digo, tú sabes que las normas, digo, las ISO son las buenas prácticas o una recopilación de buenas prácticas, sí. Finalmente la 22301 es un buen parámetro de referencia, pero digamos, pues puede ser una combinación tanto de alguna norma en particular como pues tu propia práctica, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más quisiera hacer alguna pregunta? Lo pueden hacer a través de las herramientas que tenemos disponibles. Si no, también lo pueden escribir directamente en el chat. Sí, aquí estoy viendo a una pregunta de Roberto Sánchez.
que dice Sí. una pregunta Bueno, del webinar anterior. Sí, de protocolos ya le con respondimos. Lo que pasa es que compartimos algún material y pedía la contraseña, pero esa respuesta ya fue, esa pregunta ya fue atendida. Perfecto. Sí. Bueno, invitamos a los que están conectados presentes. Por ejemplo, vemos aquí a Giovanni, vemos a personas de MELEX, de diferentes instituciones que nos acompañan. Adelante, los invitamos a hacer alguna pregunta, por favor, ya sea a través del chat o directamente en la sesión de preguntas. Bueno, pues creo que no tendríamos más preguntas, Jorge. Yo te quiero agradecer muchísimo que nos hayas acompañado en esta ocasión. Francamente, algunas de las empresas que forman parte del clúster están experimentando ajustes fuertes, importantes, para hacer frente a lo que está sucediendo y pues un poco equilibrando entre seguir con la operación, seguir manteniendo las variables que les permitan operar y al mismo tiempo preparándose para lo que está por venir en la no touching economy, ¿no? Low touch economy. Entonces, pues entendemos que ahora es momento de facilitarles información y valiosa y que les permitan tomar decisiones. A todas las personas que se registraron les vamos a enviar el cuestionario para la encuesta de satisfacción y al final van a poder consultar tanto la presentación como este video. No sé si tengas algo más que agregar, Jorge, antes de cerrar. Sí, muchas gracias, Toño. Pues nada más agradecer al Aerocluster de Querétaro por esta oportunidad. La verdad es que pues, nos sentimos muy agradecidos también por que nos tomen en cuenta. Y otra vez, pues ponernos a las órdenes de todos ustedes para poder tener algún intercambio de ideas, alguna pregunta en particular, algo que quizá crean que podamos apoyarles, pues estamos precisamente pues, a sus órdenes, tratando de servirles y de pues, contribuir pues, que todo el mundo podamos finalmente pues, mantener la sustentabilidad de nuestros negocios. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jorge, y a Grupo Prodensa también. Okay. Sí, estaba viendo aquí comentarios. Ok, creo que sería todo, ¿no? Son agradecimientos por tu presentación. Perfecto. Y bueno, también nos están preguntando sobre la presentación, como ya lo comentamos, se las vamos a compartir vía la encuesta de satisfacción, ahí van a poder acceder a toda la información. Vale, pues muchas gracias a Grupo Prodensa, muchas gracias a Jorge, muchas gracias a Ricardo que nos ayudaron a convertir este webinar en una realidad. Muy buenas tardes a todos, nos veremos pronto y hasta pronto. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.